Bueno, mi nombre es Julieta Gottfried, soy doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y mi tema de investigación son las prácticas de relacionamiento comunitario que generalmente se desarrollan bajo el paraguas de la responsabilidad social empresaria. Yo estudio sobre este tema y estas prácticas específicamente en el sector minero y su implementación en Argentina y en Chile. ¿Cuáles son sus objetivos para su estadía de investigación en el proyecto Extractivism? Bueno, mis objetivos tienen que ver con profundizar el conocimiento sobre estas prácticas de relacionamiento comunitario que implementan las empresas del sector extractivo. Específicamente yo analizo empresas del sector minero y me interesa profundizar en cómo es que estas estrategias se implementan a nivel territorial, cuáles han sido las modificaciones en la estrategia por parte de las empresas y también qué tipo de cambios producen al interior de la estructura organizacional. Y para eso estas preguntas las exploro a partir del estudio del caso de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. ¿Cuáles son, según usted, los conceptos claves del tema de extractivismo como modelo de desarrollo socioeconómico? Creo que la literatura sobre extractivismos ha hecho ya grandes aportes para definir el modelo extractivo como un modelo socioeconómico basado en la acumulación por disposición. Sin embargo, creo que este proyecto también puede hacer una gran contribución, sobre todo para abordar la pregunta de cuáles son los mecanismos que permiten explicar la persistencia del extractivismo a lo largo del tiempo, y mi interés está justamente en poder profundizar en esta pregunta. ¿Cuáles son los desafíos principales para sociedades y economías extractivistas? Bueno, creo que hay varios desafíos, pero sin duda uno tiene que ver con el garantizar accesos a la democracia ambiental. Me parece que en los últimos años una de las consecuencias del avance de las actividades extractivas tiene que ver con los impactos negativos socioambientales que el modelo produce. En particular, yo analizo los proyectos de tipo minero y estos proyectos han estado en muchas partes del mundo vinculados con la generación de impactos en la biodiversidad, por ejemplo, pérdida de biodiversidad, pero también casos de contaminación del aire por altas emisiones o casos de afectación de cuencas hídricas. Y en ese sentido creo que uno de los desafíos pendientes tiene que ver con mejorar los derechos ambientales y garantizar mecanismos para su acceso a la ciudadanía, que no solamente tienen que ver con el acceso a la información ambiental, sino también generar espacios de deliberación y de decisión respecto de cuando un proyecto se instala o la continuidad operacional de esos proyectos. Entonces, para resumir un poco la idea, creo que cuando pensamos en extractivismos, una de las cuestiones a pensar como desafío es la generación de mejores mecanismos de consulta y mejores mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental. ¿De qué manera estas sociedades pueden salir del extractivismo? Bueno, respecto de las salidas del extractivismo, me parece que mi primer comentario sería no pensar el extractivismo como algo totalizante, es decir, creer que es lo único que existe, ¿no? Me parece que también hay que reconocer y entender que hay otras prácticas que son alternativas o diferentes a la lógica extractiva, que son prácticas tanto económicas, sociales, productivas, culturales, que han existido hace muchísimo tiempo y que siguen existiendo, y me parece que justamente para pensar las salidas hay que poder reconocerlas, aprender de estas experiencias y desde estas experiencias también pensar para la salida del extractivismo un aprendizaje y un horizonte social en común, ¿no? Después de su estadía de investigación, ¿cómo usted piensa continuar con las ideas del proyecto en su trabajo? Creo que uno de los puntos que para mí es más interesante de este proyecto tiene que ver con invitarnos a pensar patrones y mecanismos en común en torno al extractivismo que emergen en diferentes regiones. Y en ese sentido a mí me interesa, producto del intercambio con los colegas y en esta estancia de investigación, tratar de comprender mejor cómo funcionan estos mecanismos y estos patrones en diferentes lugares y a partir de esa reflexión, bueno, volver a mi caso de estudio en Chile y tratar también de reconocer algunos de estos patrones, ¿no? Para ponerlos en diálogo y para seguir dialogando con el proyecto. ¿Cuáles son las temáticas claves del proyecto Extractivismo y cómo puede el proyecto contribuir a la sociedad? Creo que el proyecto podría hacer una contribución para la sociedad, para sistematizar los conceptos claves en torno al extractivismo,
También sistematizar los aprendizajes de cuáles han sido los efectos sociales, económicos y ambientales que la implementación del extractivismo produjo a lo largo del tiempo, y sería una buena oportunidad para invitar a la discusión a la sociedad, a los actores locales y a las comunidades que por lo generalmente tienden a ser excluidos en cuanto a las decisiones del modelo extractivo.